Básicamente vamos a plantear el concepto de lo que vamos a entender por señal y por sistema, ¿correcto? En líneas generales, una señal es una función que me va a en el tiempo, ¿no? Definida en el tiempo, que me va a permitir tener información de alguna situación física, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos considerar qué situaciones físicas. En el campo de la electricidad, ¿no? Las señales eléctricas. Podríamos tener aquí varios ejemplos, ¿no? Como la corriente o el voltaje en un circuito, ¿correcto? También, dependiendo de qué circuito es, en serie, en paralelo, de qué componente tendrá, resistencia, capacitor, inductancia, etcétera, ¿no? Pero básicamente la corriente que yo pueda registrar, ¿no? De un circuito o la carga, ¿no? Que puedo registrar de un circuito, eso es una señal, ¿correcto? ¿Por qué? Porque depende del tiempo en sí. Sobre todo es que sean funciones que dependan del tiempo, ¿ya? Otros ejemplos de señales, tenemos las señales mecánicas, ¿de acuerdo? Que sería, por ejemplo, eh, digamos, la velocidad de un bloque, de un misil, ¿no? Como se ha sido disparado, ¿no? Eso es una función del tiempo, así que eso es una señal. ¿De acuerdo? Tenemos aquí también la aceleración misma, ¿no? De un móvil, también es una señal. Ya les dije, ¿no? Siempre es cualquier función dependiendo del tiempo. Señales acústicas, tendríamos, ¿no? La voz humana, la velocidad del sonido, etcétera. ¿De acuerdo? Otro tipo de señales, por ejemplo, ya son señales eh, teóricas, por así decirlo, ¿no? Las funciones que hemos visto, que son la función escalón unitario, la función rampa, ¿de acuerdo? Y más funciones que vamos a ver más adelante, ¿correcto? Entonces, ese es el concepto de señal, ¿no? Así que dice, una señal es cualquier magnitud que podamos medir de alguna forma y que contiene información en el comportamiento sobre su comportamiento o naturaleza en algún fenómeno. Acá faltaría agregar, ¿no? A lo largo de un tiempo determinado, ¿sí? Muy bien. Vamos a clasificar a las señales en dos tipos, ¿correcto? En el tipo continuo o en el tipo discreto. Bueno, continuo también podría decirse analógico, discreto también podría llamarse digital, ¿de acuerdo? Que básicamente son funciones continuas y son funciones discretas nada más. Una función continua es cuando el dominio es prácticamente todo el intervalo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos ver un dominio en un intervalo de tiempo de 0 a 1 y entonces corresponde a hacer la gráfica continua acá. ¿Correcto? Aquí también, esto de aquí es una señal continua, ¿correcto? Porque la gráfica se, digamos, está viendo de forma, eh, válgase la redundancia, continua, ¿no? En ese intervalo. ¿Y cómo sería una señal discreta? Por ejemplo, a veces también llamamos, ¿no? Hay que discretizar la señal. ¿Qué significa eso? Que en general es obtener la información, ¿no? De puntos, ¿no? De valores de la función en cada punto que a nosotros digamos, se nos ocurre estudiar, ¿no? Por ejemplo, acá podría ser, de repente queremos estudiar cada 0,1 segundo, ¿no? Entonces del tiempo 0, 0,1, 0,2 y registramos los valores, ¿no? De la señal, de la información en esos instantes y comenzamos a colocarlos aquí, ¿no? Y entonces eso sería ya una señal discreta, ¿no? Porque su dominio es discreto. Ahí está. Claro, en realidad, matemáticamente hablando, la función debería graficarse estos puntos nada más, pero para tener mayor, digamos, mayor sustento, se hace ya estas barritas, ¿no? Pero las barritas no significan nada realmente, ¿ya? O sea, digamos, en términos matemáticos, no significan nada las barritas. Pero de repente se hace mucho más práctico verlo así, ya que cuando uno haga convolución, ¿no? Uno haga integración, ya estas barritas me ayudan a tener una idea más precisa, ¿no? De lo que hace una convolución. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si uno quiere discretizar una señal continua,
Entonces lo único que haría es, de una señal continua, toma varios puntitos, una partición, por así decirlo, y simplemente tomaría los valores, ¿no? En esos puntitos. Y se coloca acá. Lo mismo aquí, ¿no? Esta es una señal continua, solo que, digamos así, es una señal continua que podríamos verlo como que ha venido de una señal discreta, ¿no? Imaginemos que la señal discreta es la original, ¿correcto? Entonces lo que se hace es, si yo quiero ahora colocar de forma continua, lo que hago es unir, ¿no? De forma horizontal y vertical los puntos, y ahí ya tendríamos una señal continua, ¿no? Ahí nada más, uno los puntos, y entonces ahí tendríamos la señal continua. O sea, estos dos ejemplos son en el caso inverso, ¿no? Si una continua quiero pasar a una discreta, seleccionamos puntos. Si una discreta quiero pasar a una continua, simplemente unimos los puntos con segmentos verticales y horizontales. ¿Correcto? Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno, realmente todas las señales que se trabajan, digamos, por así decirlo, en la vida real, digamos, las señales con las que ustedes van a hacer de repente algunos cálculos reales, ¿no? Son discretas en sí, ¿no? Porque cuando tú lo pasas a la computadora, sabes que toda la información en la computadora está discretizada, ¿correcto? Entonces, ¿pero por qué se estudia la variable, señal continua? Porque realmente existen, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes me están escuchando lo que hablo, no me están escuchando, digamos, en cada 0,1 segundos, ¿no? El sonido, sino están ustedes escuchando de forma continua. Entonces, lo que yo imito es una señal continua. Pero claro, ¿no? ¿Cómo es que la computadora, entonces, que está, digamos, siendo el canal, ¿no? Para transmitir la información, cómo es que les pasa la información a ustedes? Entonces lo que hace es de mi voz, ¿no? Lo divide de repente, ¿no? No sé si ustedes han escuchado 1440 Hz, algo así. Entonces lo que hace dividir es, en un segundo de mi voz lo divide en 1440 partes, ¿correcto? Y cada puntito de esas 1400 partes es un sonido de las notas musicales. Entonces, cuando uno ya, digamos, comienza a discretiza mi voz y luego lo pone, digamos, para reproducir, se escucha, ¿no? Casi parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque la división o la partición de lo que hace la computadora es muy, muy pegadita, ¿no? Por eso cuando a veces, no sé, hay eh, por ejemplo, cuando hay un problema de internet, sí o no, que ustedes a veces escuchan que la voz se ralentiza, ¿cierto? Se ralentiza porque, digamos, la señal se estira. O sea, digamos así, ¿no? Imaginemos que la información que yo quiero emitir en un intervalo de tiempo es esto. Entonces, algo así es el sonido. Entonces, cuando hay un problema, este mismo intervalo, que es de 0 a 1 segundo, se estira. Pero aún así, esto quiere hacer la reproducción. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y que ya los puntos están más separados y es por eso que se escucha un poco más lento, ¿no? Digámoslo así. Ahora, a veces también suena más rápido. ¿Qué se hace? La señal se contrae. Entonces ahora ahí suena un poco más rápido mi voz, ¿no? Entonces todos esos efectos que podemos hacerle a esas funciones tienen una respuesta inmediata, ¿no? Para las señales y su interpretación física. Ya. Bueno, entonces, repito, ¿no? Como las señales son funciones y las funciones tienen propiedades, entonces vamos a ahora describir algunas propiedades de las señales, ¿no? Por ejemplo, hay señales periódicas, ¿no? Sobre todo cuando estamos, digamos, definiendo, ¿no? Una función mediante una señal, perdón, mediante alguna función periódica. Pero básicamente, ¿qué cosa es una señal periódica? Que la información enviada se repite cada un cierto intervalo de tiempo.
¿correcto? Cada cierto intervalo de tiempo se repite tal cual la información. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es una señal de energía y una señal de potencia? ¿De acuerdo? Primero, planteemos qué cosa es la energía de una señal. Ya sea una señal continua o una señal discreta, acá ojo, cuando uno representa también a una señal continua, lo hace así, ¿no? Lo hace x de t. O sea, acá esta es la variable tiempo. Y lo ponemos así para representar a la parte continua. En cambio, cuando queremos representar a una variable compleja, perdón, discreta, sería así. ¿Correcto? Es, digamos, la notación que consideramos, que vamos a considerar para este curso, donde n también es la variable tiempo, pero en este caso es un tiempo discretizado, ¿no? ¿Sí? Entonces, así vamos a representar e identificar a las señales continuas y discretas, ¿no? Entonces, si tú en algún texto, en algún problema, ves, te dicen, ¿no? Dado la señal así, entonces ya tú vas a asumir que es una señal continua. Pero si ves de esta manera, vas a asumir que es una señal discreta, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, por ejemplo, para una señal continua, la energía en un intervalo de tiempo se va a calcular simplemente como la integral del valor absoluto, ¿no? Elevado al cuadrado de 0 a t. Ahora, porque en realidad esto debería ser norma, ¿de acuerdo? Porque una señal, si bien es cierto, es una función del tiempo. Ahora, esa función del tiempo podría ser un camino, es decir, ¿no? Acá vamos a poner ojo, una señal podría estar definida, ¿no? De los reales, por ejemplo, a R2, por ejemplo, a R3, o es más, ¿no? De los reales a los complejos en sí. Entonces, esto, digamos, no es que sea valor absoluto, en realidad es módulo, ¿de acuerdo? Eso de ahí es módulo. Muy bien. Y lo mismo para las señales discretas, ¿ah? ¿Ya? Lo mismo para las señales discretas. Esto, claro, si fuese una señal definida de los reales a los reales, simplemente sería valor absoluto, ¿verdad? Pero como puede darse el caso de que sea a R2 o a R3 o a los complejos, entonces ya sería módulo, ¿correcto? Muy bien. Bien, entonces siempre en un intervalo de tiempo finito, entonces esta es la energía en ese tiempo, ¿de acuerdo? Ahí está, que usualmente es un número, ¿no? Por eso digo. Por ejemplo, mira, si tenemos la siguiente señal, de 0 a 1, evidentemente tú aplicas la energía, que es la integral del valor, en este caso como es real nada más, valor absoluto de 0 a 1, ¿cuánto te va a quedar? Digamos así, en términos sencillos, ¿no? Sin tanto análisis. ¿Cuánto te podría quedar ahí? Infinito, ¿no? Infinito, ¿cierto? ¿No? Digamos así. Claro, obviamente a veces puede darse el caso que converja, pero ya, infinito coloquemos. Entonces, estos son las señales que no, en términos de energía, que no queremos, ¿de acuerdo? Porque acá vamos entonces los conceptos. Una señal con energía finita es una señal de energía. Entonces, cuando te digan, ¿no? Sea la señal de energía, ya vas a decir que tú para cualquier intervalo de tiempo, entonces esto es un número real, ¿de acuerdo? Eso es un número real. ¿Por qué? Porque te dicen energía finita. Esto de acá en un intervalo de tiempo me da infinito, entonces x de t no es una señal de energía y no son las señales que va a interesar realmente. Lo mismo ya para los casos discretos, ¿no? Para una señal discreta, lo mismo, ¿no? Pero la integral ahora se representa como una sumatoria, ¿no? Sería la sumatoria de los valores. Y bueno, entonces esto sería, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, si tu función fuese la función seno,
Entonces, si tú tomas valor absoluto, prácticamente tendrías de esta forma. Entonces, en un intervalo de 0 a 2 pi, la energía de esta señal sería la sumatoria nada más, ¿no? Desde los puntos, desde k0 igual a 2 pi de los x de n de k, valor absoluto al cuadrado, ¿correcto? Entonces ya estos valores, por más que sean varios, pero al final todo esto va a ser algo finito y por lo tanto va a ser una señal de energía, ¿de acuerdo? Ahora, cuando vamos a decir, vamos a definir ahora la potencia. La potencia básicamente se relaciona con la energía, ¿no? Primero debemos obtener la energía para después obtener la potencia. ¿Y qué cosa es la potencia entonces? La potencia es la energía que se registra en el intervalo de tiempo, ¿no? Digamos que uno ha medido esa energía, ya sea continuo o discreto, pero fíjate aquí, ¿no? La energía en el caso discreto es desde n1 menos n0 más 1, ¿no? Ahí fíjate que se le suma más 1, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, cuando esto igual no es finito, ¿sí? Cuando es finito, decimos que es una señal de poder, ¿de acuerdo? Es decir, si a ti te dicen sea x de t una señal de poder, entonces ya te están diciendo que es una señal de energía, ¿no? Porque este término va a ser finito, ¿correcto? Ya es una señal de energía. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Muy bien, continuamos entonces. Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, es más, la energía también se puede definir en un intervalo ya de repente desde un punto hasta más infinito, ¿no? Mientras sea finita, ¿no? Ese resultado todavía encaja dentro de la definición. Por ejemplo, acá, ¿no? Si uno hace la integral desde -1 hasta más infinito, esta integral va a ser finita, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ustedes hagan los cálculos, esta integral va a ser finita. Porque sería sumarle, porque por ejemplo, sería, ¿no? Contar esta área, ahí, contar esta área de acá, más la integral que tenemos, ¿no? La integral desde 0 a más infinito de la señal 2e a la menos t medio, ¿cierto? Entonces, si uno hace la integración, esto sería e a la menos t medios sobre menos un medio, ¿no? En valor absoluto, ¿sí? En valor absoluto, bueno, es positivo, así que no hay problema. Al cuadrado, ¿no? Sí, me estoy olvidando. Al cuadrado ya sería 4, acá sería, a ver, vamos a corregir. Entonces sería así, ¿no? Integral de 0 a más infinito de la señal 2e a la menos t medios, valor absoluto al cuadrado diferencial de t. Entonces elevando al cuadrado, esto sería 4, integral de 0 a más infinito de e a la menos t. Y esto simplemente se evalúa, ¿no? 4 por e a la menos t sobre menos 1 evaluado de 0 a más infinito. Y esto nos va a salir 4, ¿no? Nos va a salir 4, es finito, entonces en el tiempo de 0 a más infinito es una energía finita. Pero la potencia ya no entraría aquí, digamos, como definición, ya que, claro, ¿no? La potencia sí se registra en un tiempo finito, entonces en este caso no se podría dar una idea de potencia, ¿correcto? Muy bien. Igual, por ejemplo, en este segundo ejemplo,
ya no podríamos hacer nada, digamos, en intervalos de cero a más infinito, porque ahí sí va a ser, los resultados van a ser infinitos, ¿correcto? Si tú integras, ¿no? En valor absoluto, esto sería así, ¿no? Solamente la parte triangular subiría arriba, ¿no? Esta parte de acá sube por acá en valor absoluto. Y cuando tú haces la integración, vas a tener que siempre sumar áreas de triángulos de igual a uno. Entonces vas a tener, ¿y cuántos triángulos existen si va de cero más infinito? Infinitos triángulos. O sea que vas a tener que sumar infinitos unos y eso es divergente, ¿no? Entonces acá sí no se podría trabajar con un intervalo de cero a más infinito. Bien. Claro, entonces ahora como son funciones, nosotros podemos hacer maniobras a esas funciones, ¿no? Por ejemplo, si son señales eh, definidas por x de t y x de n, entonces, ¿qué significa restarle un t cero, un tiempo? Significa hacer una traslación, ¿verdad? A ver, vamos a poner por acá. A ver, vamos a poner acá la función escalón unitario, ¿ya? Vamos a adelantarnos un poco. Y ahí está, el escalón unitario. Entonces, ahora a este tipo de funciones lo que vamos a hacerle, a ver, un ratito, vamos a cambiarle acá. Y ahora sí. Así como hemos puesto, esto de aquí sería una señal continua, ¿de acuerdo? Eh, Ahí está, con un salto, obviamente. Y bueno, entonces, ¿qué queremos hacer cuando ponemos la función, otra función de repente, f de x, como el u de x menos uno? ¿Qué va a ser simplemente, si es menos uno, ese menos se desplaza hacia la derecha, ¿cierto? Una unidad. Menos 2, 2 unidades, menos 3, 3 unidades. Ahora, más uno, ya sería un desplazamiento, una unidad a la izquierda, ¿cierto? Ahí está. Entonces es lo que se va a hacer aquí. También hay el escalado. ¿Qué significa el escalado? Básicamente hacer más, digamos, estirar, ¿no? Expander o contraer la señal. ¿Cómo se ve eso, no? Por ejemplo, si ponemos así ahora. Si ponemos el u de 2x, ¿qué hacemos? Bueno, acá no se nota nada, entonces voy a poner otra señal, ¿de acuerdo? Voy a poner otra señal. Por ejemplo, la señal que sea así, ¿no? Cuando x, a ver, cuando x es mayor a cero, ponemos seno de x. En todo caso, ahí. Fíjate esta señal, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tenemos una señal adicional
que va a ser, ¿no? El escalado, por ejemplo, podemos poner 2x. ¿Qué es lo que hace ese 2? Hace una contracción, ¿verdad? Siempre que el numerito sea mayor a 1, va a haber una contracción. Pero si, por ejemplo, tenemos g de x, la señal u, pero ahora sería un medio, ponte 0,5 de x. Ahora, ¿qué es lo que hace? Lo expande, ¿cierto? De la señal original. La señal original es lo de naranja, ¿de acuerdo? Entonces, esos fenómenos hay que tenerlos siempre en mente. Y la reflexión ya sabemos que es todo lo que está a la izquierda se grafica a la derecha y todo lo de la derecha se grafica a la izquierda. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta con esto, chicos? Ya, muy bien. Bueno, señales pares e impares, digamos, ya sabes que se cumple, ¿no? Como función par o impar, ¿de acuerdo? Ya, ahí está, esto no, sí, no es nada nuevo. Ahora, vamos a estudiar, ¿no? La señal de repente más global que tenemos, que es la señal compleja, y acá sí podemos comentar un poco más en su notación. Bueno, en principio, todos los números que ves acá, o sea, si te fijas bien, la variable de la señal compleja es t nada más, ¿verdad? Espérate, voy a sacar esto. Ya, la variable de la señal compleja es t. ¿Y quiénes son entonces a y s? Son parámetros complejos, ¿de acuerdo? En principio, a y s son parámetros complejos, ¿no? Por ejemplo, si le damos un valor a que sea 3 más y s que sea menos 2 menos i, entonces la función exponencial sería así, ¿no? 3 más i por e a la menos 2 menos i elevado a la t, ¿de acuerdo? Así sería una señal compleja en sí, perdón, una función exponencial compleja, ¿correcto? Y entonces si uno quisiera obtener el módulo, ¿no? El módulo de esto de aquí, bueno, acá te dicen, como es complejo, esto se representa como A por E a la I teta, ¿no? El módulo de A y el argumento de A. Y el S también, ¿no? El S como número complejo se puede representar como la parte real más IW, la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, ¿cómo sería obtener el módulo de esta función? El módulo de esta señal simplemente es primero separar todo esto en el número complejo, ¿no? Porque realmente es. Por ejemplo, acá tendríamos, esto de acá es 3 más i, por esto de acá es e a la menos 2t, ¿correcto? Por e a la menos 2 i por t. ¿Está bien? Entonces, el módulo va a entrar este numerito de acá, ¿no? Ese numerito de aquí va a entrar para el módulo. ¿Y quién más va a entrar? El módulo de este número complejo, ¿cierto? Porque al final tendríamos un número real, e a la menos 2t, por un número complejo, por otro número complejo. Ahora, en el módulo de la señal x de t, ¿cómo sería? Sería producto de módulos, ¿no? Esto se mantiene, e a la menos 2t, módulo de 3 más i, y sería módulo de esto, pero el módulo de esto, ¿cuánto vale? Uno. 1, ¿cierto? Entonces sería simplemente el módulo de la señal compleja, sería así, ¿no? Este módulo creo que es raíz de 10 y ahí está, ¿no? E a la menos 2t, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado cuando van a representar el módulo y el argumento, ¿no? De esta, eh,
función, ¿no? Porque ¿cuánto sería el argumento? A ver, ¿no? ¿Cuánto sería el argumento? Entonces solamente nos fijamos en los ángulos. Mira, esto de acá va a ser representado, x de t, un ratito. Ya decía, ¿no? Esto de aquí va a ser representado por la suma, ¿no? El x de t es, ya, va a ser e a la menos 2t. Si el 3 más i lo representamos en forma polar, va a ser su módulo raíz de 10 por e a la i, no sé, pues e a la i y algo, ¿no? E a la i y algo, no sé, un alfa. Y tenemos acá e a la menos 2t i por t. Entonces acá el argumento sería básicamente alfa menos 2t, ¿verdad? Si no me equivoco, va a ser así el argumento, alfa menos 2t. Bueno, lo digo, lo menciono para que tengan mucho cuidado al momento de tratar esta función exponencial. Entonces vuelvo a repetir acá, x de t va a ser, ¿no? A, un número complejo, por e a la otro número complejo de t. Ahora, por ejemplo, demos valores, ¿no? Si a es un número real y s es un imaginario puro, ¿qué se tendría? Bueno, x de t igual a, ya número real, por e a la, vamos a ponerle t, ¿de acuerdo? Ese imaginario puro y por t. Y entonces, la señal, ¿cómo sería? A coseno de teta t más y seno de, bueno, a también, de teta t, ¿verdad? Ahí está. Entonces, fíjate que una señal exponencial podría, ¿no? Ser realmente una suma de senos y cosenos, ¿cierto? Una suma de senos y cosenos. Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? Bien, seguimos entonces. Aquí, ¿no? Entonces, siempre en una señal ya de repente con más valores, siempre nos va a interesar reconocer la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Como por ejemplo acá hemos visto, podríamos decir que la parte real es una función cosenoidal, ¿no? De una señal exponencial, y la parte imaginaria es una función senoidal, ¿correcto? Ahí está. Ok, entonces, como puedes notar, ya la función exponencial, como la conocemos, es decir, acá se supone que es una función exponencial real, ¿no? Se encontraría cuando damos valores a los parámetros s y a que hemos puesto acá, ¿no? Por ejemplo, si s es un número real puro, si s es un número real puro, entonces esto simplemente, ¿no? Vamos a poner acá. Si s es real puro, ¿no? Ponerlo así. Entonces la función exponencial sería complejo
por e a la st, y esto de acá es algo real, ¿no? Entonces al final es una función exponencial con un parámetro complejo nada más. Pero quien mandaría es esto de aquí, ¿no? Igual forma, entonces, ¿cómo mediríamos eh, la parte real o la parte imaginaria? Ya simplemente separando, ¿no? Separando tal cual es A con el exponencial, nada más, con el argumento. Y entonces acá hay unas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si la parte real es negativa, la exponencial se va así, la parte, o el s, ¿no? El s, que es un número real, es positivo, sería de esta manera, ¿ya? Una función sinoidal, como hemos visto, podemos obtenerla de la parte real de una función exponencial tomando valores específicos. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí también tenemos una función importante llamado seno cardinal, ¿no? Que aparece bastante en los cálculos de transformadas, ¿no? De transformada de Fourier sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces es importante conocer cómo es su notación. Acá es división, ojo, ¿ah? Acá es una división. El seno cardinal es seno de pi por t sobre pi por t, ¿correcto? ¿No? A ver, vamos a dibujarlo acá. Ahí está. Siempre es el argumento tal cual, ¿no? ¿Sí? Si es pi por t, acá es pi por t, ¿correcto? Esa es la función seno cardinal. Ahora podría variar un poco, ¿no? A veces también se le puede poner pi medios por t, entonces en el denominador también sería pi medios por t. Solamente ahí ya se estiraría, ¿no? O se comprimiría la función. Puede ser, por ejemplo, 2pi por t sobre 2pi por t, ¿no? Ahí está. Acá otras funciones, por ejemplo, la rectangular, se va a hacer así. Y bueno, es bueno que manejen, ¿no? Como lo pueden escribir en el GeoGebra esto, ¿no? Mira así. Si yo quiero escribir la rectangular, es 1 cuando el valor absoluto de t es menor a un medio, ¿ya? Entonces yo voy a poner así, le doy su nombre, rect de x, y esto lo voy a poner si, y pongo la condición, ¿no? Si valor absoluto de x es menor a un medio, entonces la función es 1. En otros casos va a ser 0, ¿de acuerdo? Ahí está. Lo malo que el GeoGebra no completa la gráfica, ¿no? Con estas barritas, pero ya les dije, ¿no? Estas barritas realmente solamente es una representación, algo que se adiciona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que uno podría hacer aquí? Entonces, simplemente graficar los segmentos aparte y ya tenemos la función como uno esperaría, ¿de acuerdo? Hay más funciones, por ejemplo, el escalón unitario, ya les dije, la función rampa, ¿no? Que si ustedes se fijan, la función rampa, si derivas a la función rampa, que te va a quedar el escalón unitario, ¿de acuerdo? Te va a quedar el escalón unitario.
Muy bien. La función triangular también va de -1 a 1 de esta forma, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Como te digo, es muy importante recordar las gráficas, la definición de estas funciones, ya que a nosotros cuando hagamos la convolución va a haber dos técnicas, ¿no? La convolución, la técnica algebraica y la técnica geométrica. Usualmente la técnica geométrica es más rápido, pero para ciertas funciones, sobre todo para estas funciones de aquí, ¿no? Entonces es bueno saber su gráfica. Profe, ¿cómo se define el seno cardinal normalizado? Acá está. Es seno de pi por t entre pi por t. Ah, ya, profe, gracias. Acá también es entre, ¿no? O sea, realmente hay función seno cardinal. Sería seno de algo por t sobre ese mismo por t. Pero el normalizado ya sería con el pi por t entre pi por t. ¿Sí? ¿Por qué normalizado? Porque cuando uno hace la integración, toda la integral de menos infinito más infinito, ¿no? Del seno cardinal normalizado nos va a salir uno, ¿correcto? Es por eso que se toma en particular este término de aquí. Bueno, la función delta de Dirac es una función muy especial, ¿no? Matemáticamente hablando, ya que se define, ¿no? De la siguiente manera en sí. Por ejemplo, ¿cómo son estas funciones? Si nosotros graficamos, ya, este triangulito de t es un numerito, ¿no? Puede ser uno, 2, 3. Llamémosle que triangulito en el primer caso sea uno. Entonces esto es cero hasta -1/2. Ahí está cero. Después es de -1/2 a 1/2 sería una función lineal. Ya, ahí está. Algo así. Y después va a ser uno. ¿De acuerdo? Esa es la función triangulito. Acá llegaría a 1/2. Si tú graficas para un cuarto, ¿qué es lo que haríamos? Si graficamos la función triangulito, no u triangulito, para un cuarto, bueno, ahora de 1/2 sería un cuarto por acá, un cuarto por aquí, y entonces sería de esta forma. Para un octavo ya sería algo así, ¿no? Y entonces cuando triangulito tiende a cero, ¿cómo sería la función? Cuando triangulito tiende a cero, ya la función sería casi casi el escalón unitario, ¿no? Ya. También vamos a contar la función delta de triangulito. Ya, ahí está. Que sería prácticamente las derivadas, si es que no me equivoco, ¿no? A ver, no, las derivadas no. Sí, no, son las derivadas de las funciones anteriores, ¿correcto? Son las derivadas de las funciones anteriores. Por ejemplo, de esta función que hemos colocado aquí, ¿cómo sería la derivada? Mira, para la parte de -1/2, derivada es constante cero. Para la parte de -1/2 a uno, la derivada va a ser uno. Y para la parte de uno más infinito, la derivada es cero también, ¿verdad? Entonces sería una especie de rampa. Para la parte de con intervalo más pequeño, serían las rampas, pero más delgaditas.
¿no? Entonces, acá está, ¿sí? Sus derivadas. Entonces, cuando triangulito tiende a cero, aparece, ¿no? El límite de triangulito tiende a cero, aparece la función delta de Dirac. ¿Y cómo es la función delta de Dirac? La función delta de Dirac sería así, cero en todos sus valores, va a ser cero en todos sus valores, a excepción del punto cero que es más infinito, ¿de acuerdo? En el punto cero va a ser más infinito. Y así se representa, ¿no? Con una flechita, ¿ya? O sea, vuelvo a graficar aquí. Entonces, la función delta de Dirac sería cero por acá, y en el punto cero sería más infinito. Así. Esa es la función delta de Dirac. Muy bien. Consulta, chicos. Borro entonces. Ya, seguimos. Bueno, eso es todo lo que se puede comentar de señales, ¿correcto? Básicamente, identificar las señales más comunes, que son las que hemos colocado aquí, ¿de acuerdo? Con los que podemos sacar a partir de la función exponencial, dándole valores a esto, ¿no? Definición de energía, definición de potencia en un intervalo. Y bueno, ahora hablemos de un sistema, que de repente el sistema también lo han hablado, ¿no? En ecuaciones diferenciales, un poquito, espero, pero igual, ¿no? ¿Qué cosa es un sistema? Básicamente es lo que modela, ¿no? Un fenómeno físico de repente con varios componentes. ¿Cómo es eso? A ver, nosotros tenemos dos ejemplos habituales aquí. Por ejemplo, en un circuito con corriente alterna o corriente continua, ¿no? En serie nada más, resistencia, inductancia y capacitor, ¿correcto? RLC. Ahora, evidentemente sabemos que aquí va a haber una señal, una corriente, ¿de acuerdo? Va a haber una corriente y bueno, cada uno de estos componentes tiene una función, ¿verdad? Entonces, digamos, la descripción de todo este fenómeno, ¿no? No solo de la corriente, sino de cómo funciona el voltaje, la resistencia, la inductancia y el capacitor, todo esto de acá ya haría un sistema, ¿de acuerdo? Entonces, un sistema básicamente puede ser, ¿no? Un sistema que ocurre un fenómeno físico nada más, ¿sí? Donde se va a agregar algunas condiciones, ¿no? Va a haber una señal de entrada y una señal de salida, ¿correcto? Por ejemplo, en este pequeño, no sé, pues imaginemos que acá hay un switch, ¿no? Entonces, la señal de entrada sería prender la corriente, hacer funcionar, y lo que haga este fenómeno va a haber una señal de salida, no sé, pues, por ejemplo, cuando uno conecta una computadora, ¿no? Prende, entonces tu señal de entrada es el efecto de hacer la conexión, y la señal de salida ya es el funcionamiento mismo, ¿no? De la máquina, de tu computadora. Entonces, siempre en un sistema tenemos que reconocer quién es la señal entrante y quién es la señal saliente, ¿no? También eh, señal de excitación y señal de respuesta también, ¿de acuerdo? Entrante y saliente, ¿no? Input o output. También se puede ver así. Muy bien, entonces, si las señales que yo tengo, ¿no? Funcionando en un sistema son continuas, entonces yo digo que es un sistema de tiempo continuo.
Y si las señales que yo tengo, ¿no? en ese sistema son discretas, entonces es una señal de tiempo discreta, ¿correcto? Un sistema, perdón, de tiempo discreto. Ahí está, ¿no? Los circuitos usualmente son señales de tiempo discreto. Los sistemas masa resorte amortiguador también, ¿verdad? También. Ahí está. Muy bien, vamos a clasificar entonces a los sistemas. Sistemas estables e inestables, ¿no? Lo que a nosotros nos va a interesar básicamente es estudiar los sistemas estables. ¿Qué cosa es un sistema estable? ¿No? Si cuando nosotros tenemos una entrada limitada, ¿no? Nuestra señal es una entrada de repente en un intervalo de tiempo finito, por así decirlo, entonces la salida también va a ser un intervalo de tiempo finito. Es decir, ¿no? Si por ejemplo tú, es como, a ver así, si tú das tres toques a algo, no sé, pum, pum, pum. Entonces tú esperas una respuesta finita también, ¿no? De repente una respuesta que sea, no lo sé, pues 5 toques, ¿ya? Pero es algo finito, ¿verdad? Pero tú puedes darle un toque y ya puede hacer que tu sistema funcione a lo largo del tiempo. Entonces ya eso sería algo, una salida ilimitada, ¿no? Entonces sería un sistema inestable, ¿no? Ahora, tú puedes dar, perdón, tú puedes dar toques continuos, perdón, toques periódicos, ¿no? Puedes poner uno, dos, tres, cuatro, y tus salidas van a obedecer esa misma periodicidad. Uno, dos, tres, y va. Pero si tú varías un poco, ¿no? Si tú eh, pones, estás en este ritmo, ¿no? Uno, dos, pero ahora después sigues uno, dos, tres, cuatro, así, tú vuelves a ingresar esa señal con esa variación que has hecho. Entonces, si tu sistema es estable, la respuesta a lo más debería ser con esa misma, digamos, con esa misma variación, ¿correcto? Pero si tu respuesta es totalmente diferente, ¿no? Si tú le aumentas la velocidad uno 2 3 y se apaga el sistema o el sistema comienza a funcionar muy, pero muy rápido, entonces ya sería un sistema inestable. ¿No? Por ejemplo, acá. Cuando tenemos un péndulo es un sistema estable. ¿Por qué? Porque yo a este péndulo le hago, ¿no? Le estiro un poquito y lo suelto, entonces vas a oscilar también de forma, digamos, reducida, ¿cierto? Pero si yo lo pongo el péndulo al revés, si yo lo pongo acá y lo muevo un poco, ya no voy a esperar que se regresa, sino su respuesta va a ser totalmente diferente al estado inicial. ¿Por qué? Porque si yo lo muevo un poquito, básicamente el péndulo se va a caer, ¿cierto? Entonces vamos a tener una respuesta totalmente diferente a como tendríamos un estado inicial. Entonces, un péndulo de esta forma se tiene un sistema estable, pero así sería un sistema inestable. Muy bien. Sistemas invertibles. Un sistema invertible o inversible, ¿no? Sería básicamente la inversión, ¿no? de los hechos de aquí, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un sistema que tengo de entrada X y de salida Y. Entonces, ¿cuál sería el sistema inverso? Sería que ahora entre la señal y como respuesta tenga la salida X, ¿correcto? Ahí está, eso digamos un sistema invertible. Ahora, todo este sistema se representa mediante una función matemática, ojo, ¿ya? Una función matemática o ecuación matemática. Ya, sistemas con memoria y sin memoria. Bueno, también sin memoria se le llama sistema instantáneo. Entonces decimos, ¿no? Un sistema es sin memoria o instantáneo si la salida en ese instante solo depende de la entrada de un instante. O sea, por ejemplo, si tú das, no sé, una nota musical, la.
¿de acuerdo? Y tu sistema te bota la nota musical re, ¿no? Y entonces cada nota musical sabe, si tú entras cierta nota musical, vas a tener, ¿no? Una nota musical de salida preestablecida, ¿correcto? Entonces ahí podríamos tener un sistema sin memoria, porque si tú ya sabes que R te bota la, no sé, Sol te bota mi, etcétera, ¿de acuerdo? Solo depende, ¿no? De la entrada de ese sistema. Ahora, por ejemplo, ¿qué cosa sería un sistema con memoria o dinámico? Sí, la salida depende de la entrada en ese instante y también de las entradas en instantes precedentes. ¿Cómo es eso? Si tú ya tienes tu sistema, ¿no? Re te bota la, pero antes de re ha habido mi, sol y do. Entonces, ese mi, sol y do, cuando tú apretes re, ya no, el sistema ya no te va a botar la, porque ya toda esta información se combina y el sistema te puede botar de repente otra nota, ¿no? Fa, ¿correcto? Entonces, aquí ya el sistema sí también modifica sus respuestas, ¿no? Con la información anterior que ha sido, digamos, introducida, ¿correcto? Por ejemplo, acá tenemos varios ejemplos acá. Mira, en un circuito, una resistencia, la entrada de la corriente, la salida es el voltaje, y sería un sistema sin memoria, ¿no? Porque sabemos que voltaje, ¿cómo es? Es R por I, ¿no? R por la corriente. Y solo depende de la corriente en ese instante de tiempo, ¿no? En un circuito C, ¿no? Donde la entrada es la corriente y la salida es el voltaje, para un condensador, ¿no? Para un condensador. Entonces sabemos que, ¿cómo es el voltaje en un condensador? Era la integral, creo, ¿no? Acá está mal escrito. A ver, entonces nosotros tenemos acá, un ratito. Bien, nosotros tenemos entonces un condensador, o sea, un capacitor, ¿ya? Donde, digamos, en todos los nodos hay un voltaje y acá hay una corriente. Entonces, ¿cómo es esto de aquí? Bueno, en realidad el condensador se mide con la carga, ¿no? Nosotros sabemos que la derivada de la carga es la corriente. Pero ¿cómo era esto, chicos? Entonces, el voltaje es igual a cuánto? A la carga sobre C. Pero la carga es la integral del condensador. Y cuando uno hace una integración, siempre se define en un intervalo de tiempo, ¿no? Hasta el t, o sea, del anterior hasta el t. Entonces, aquí vemos que la salida, que es el voltaje, depende, ¿no? De todo el tiempo tras que ha pasado, ¿no? Detrás que ha pasado. Por eso en este caso sería un sistema con memoria. En un sistema discreto, ¿cómo se ve un sistema con memoria? Cuando la salida, que es y de n, depende de la entrada x de n y también de un tiempo anterior. ¿De acuerdo? Ahí está un tiempo con memoria. ¿Y cómo sería un sistema sin memoria? Cuando la salida básicamente depende directamente del x de n. Por ejemplo, si la salida fuese así, ¿sería un tiempo con memoria o sin memoria? ¿Un sistema con memoria o sin memoria? Con, con memoria. Con memoria, ¿cierto? Porque, claro, utiliza una información previa, ¿no? Al tiempo n en ese momento, ¿correcto? Y no utiliza de repente la información en ese mismo momento, pero se necesita, ¿no? Tener una información previa aquí, ¿ya? Entonces es así.
la memoria. Sistemas causales. Ya, mira, estos son conceptos. Un sistema causal, ¿no? Se tiene cuando la salida en ese instante depende solo de la entrada en ese instante y de valores pasados. O sea que, por ejemplo, yo voy a tener acá, ¿no? Un sistema donde va a haber una señal entrante y una salida, ¿de acuerdo? Entonces, usualmente la salida, ya sea en tiempo t o en tiempo n, depende de lo que entre del señal. Ahí está. Eso habíamos dicho que es un sistema sin memoria, ¿verdad? Si yo le comienzo a agregar xdn menos uno, ya sería un sistema con memoria, porque necesito la información de, digamos, los anteriores. Muy bien. Y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, ¿qué es un sistema causal? Ya un sistema causal ya es un sistema con memoria, porque como dice acá, ¿no? Depende solo de la entrada en ese instante y de valores pasados a este de aquí. Por ejemplo, como habíamos dicho, esto de aquí es un sistema con memoria, ¿verdad? Con memoria. ¿Sería un sistema causal? No, sería un sistema causal. Sí, pero No es un sistema causal. ¿Por qué? Porque necesariamente tiene que tener el elemento XDN, ¿no? Depende solo de la entrada en ese instante y de valores pasados a este. O sea, por ejemplo, sí o sí tiene que estar el presente aquí y más algunos valores pasados, ¿no? Puede ser xn-2, ¿correcto? No sé, xn-4. Eso ya sería un sistema causal, ¿no? Porque depende del sistema, del valor actual y de algunos valores pasados. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí tenemos otros ejemplos de sistemas causales. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, seguimos entonces. Ahora, sistemas invariantes en el tiempo. ¿No? Un sistema, dice así, ¿no? Es invariante en el tiempo si un desplazamiento de la señal de entrada produce el mismo desplazamiento de la señal de salida. O sea, por ejemplo, ¿no? En resumen, un sistema invariante del tiempo, es decir, si tú continuamente das una señal y tu respuesta ya sabes cuál va a ser, pero si tú te retrasas en dar esa señal, evidentemente tu respuesta también debería retrasarse la misma cantidad de tiempo, ¿no? Que se ha retrasado la señal de entrada. Algo así. O viceversa, ¿no? Si se adelanta la señal de entrada, entonces tu sistema también debería adelantarse la misma cantidad de tiempo que sea adelantado la señal de entrada, ¿sí? Tu señal de salida. Ahí está, ¿no? Usualmente son, digamos, adelantos, ¿correcto? Adelantos, nada más. Muy bien. ¿Se entendió esto de sistemas invariantes en el tiempo? Por ejemplo, a ver, si yo pongo ya una señal así, entonces, si tú te retrasas un segundo, ¿no? Tú te retrasas un segundo, la salida, ¿cómo va a ser? ¿No? Por ejemplo, si tú, esto funciona así, ¿no?
Si tú das la señal x de n, te bota el resultado y de n. Ahora, si das la señal x de n menos uno, ¿cuál te bota? Entonces, vamos a identificar cuál es el efecto, ¿no? Del el x de n. Aunque no, acá sí se necesita saber más, ¿no? De aquí. Bueno, a ver, lo que podríamos hacer es, en lugar del n, ponemos n menos uno. Ahí está, x de n menos uno más x de n menos 2. ¿Correcto? Y esto de acá sería, allá, claro, claro. Mira, sí, allá ve cómo funciona esto. Aquí, ojo, mira, la señal, el n afectaría a la señal nada más. Entonces, ¿cómo sería x de n menos uno? Sería n por x de n menos uno más x de n menos 2, ¿cierto? Porque este n es algo perenne, por así decirlo, es algo que no se mueve porque no está siendo aplicado a la señal. ¿Se entiende? En cambio, cuando yo pongo n menos uno es de la misma señal. Por lo tanto, esto sería igual al y de n menos uno. ¿Qué diría? No. No, ¿verdad? Porque para que sea igual al y de n menos uno, esto tiene que ser n menos uno y no lo es. Entonces, así como tendríamos de un modelo, ¿no? Este sistema no sería invariante en el tiempo, ¿ya? No sería un sistema invariante en el tiempo. Muy bien. Y bueno, igual en la grabación está estos ejemplitos, ¿no? Igual tómenle fotos, ¿no? Espero que sí, estén tomando fotos, porque voy a borrar. A ver, ahora tenemos el concepto de sistemas lineales. Un sistema lineal, es todos los ejemplos que hemos ido viendo. Un sistema lineal prácticamente es cuando la ecuación que relaciona, ¿no? A la entrada con la salida es una ecuación lineal nada más. O sea, por ejemplo, si tenemos así, ¿no? N por x de n más uno. Esto es lineal porque básicamente la señal de entrada es estamos representándolo de forma lineal y la señal de salida también, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo no sería una señal lineal? Cuando tendríamos algo así, ¿no? Al cuadrado más uno. Una señal lineal, ¿no? Esto es no lineal, esto es lineal. Por ejemplo, una señal lineal sería así, n al cuadrado de x de n menos, si gustas, ¿no? Ya puedes poner cualquier cosa. Yo aquí, seno de n por x de n menos uno. ¿Ya? Si te fijas bien, solo me importa la parte donde aparecen las señales. Y como ves, son expresiones lineales, ¿verdad? Entonces, este sistema es lineal. Uno diría, profe, pero acá aparece n al cuadrado o seno de n. Sí, pero recuerda, la linealidad solo se estudia respecto a las señales entradas y salidas. Por ejemplo, si tienes este sistema, ¿no? Y de n por y de n menos uno. Imagínate que tu salida se escribe algo así. Entonces, esto de aquí no sería una señal lineal o un sistema lineal, porque ahora quien hace la no linealidad es la parte del y, ¿no? Esta es la expresión que haría que sea no lineal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí. Entonces, ¿cómo podríamos decir un sistema es lineal si satisface el principio de superposición? ¿Cómo es eso? Si la respuesta a la entrada x1 es y1 y la respuesta a la entrada x2 es y2, entonces la respuesta a la entrada suma o resta, ¿no? Con constantes de x1 y x2 es justamente esa misma suma o resta con las mismas constantes y1 y y2. ¿De acuerdo? Eso sería un sistema lineal.
¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Sistemas con incrementalmente lineal. Bueno, ya son sistemas donde, ¿no? Digamos, hay una señal de entrada, pero en parte del sistema hay una señal adicional que entra, digamos sí, pero no se cuenta como una señal entrante, ¿no? Sino que esta señal es parte del mismo sistema, ¿no? Entonces, se tendría así, ¿no? Un sistema incremental lineal es cuando entra, digamos, una señal, digamos, predispuesta ya. O sea, si el sistema funciona, se activa una señal adicional, ¿no? Es como que, por ejemplo, imagínate que tú estás llenando una taza, ¿no? Una taza de agua, y tu señal justamente es el efecto de echar el agua. Ya, entonces tu señal de salida puede ser el peso, ¿no? El peso de ahí. Imagínate que tu taza tiene un huequito. ¿Ya? Entonces, tu salida evidentemente es lo que esperas, el peso del contenido de la taza, pero tu otra salida, por así decirlo, o lo que se adhiere a esa salida es lo que la taza bota de ese huequito. Entonces, tú no lo puedes evitar, ¿de acuerdo? En el funcionamiento del sistema, cuando das una entrada, aparece, ¿no? Implícitamente una nueva señal, ¿no? Y no se puede evitar. Ahí está. Bueno, algunos términos, ¿no? Como es ya cuando representamos a los sistemas, ya sabemos, ¿esto han visto en ecuaciones, jóvenes? ¿Han visto esto en ecuaciones o no? En nuestra sección Sí, no, profesor. Bueno, entonces es así, ¿no? Básicamente uno va a tener un sistema, por ejemplo, a ver, lo voy a poner algo simple. Un sistema donde va a haber una suma, va a haber un diferenciador, va a haber una redistribución por acá, otro diferenciador, se adhiere por acá y acá está la salida. Ahí está. Ya, ¿cómo es que actúa esto de aquí? Vamos a hacerlo acá. Ya, voy a poner... Bueno, esto se hace normalmente en ecuaciones, en ecuaciones diferenciales. Ya, a ver, mira, entonces un sistema diferencial prácticamente se representa así, ¿no? Aquí hay una entrada, x de t, y acá está todo el sistema que puede ser, ¿no? Primero iniciemos con un diferenciador. Luego tendríamos acá ahí está. Por acá podría ser un sumador. Por acá podría ser un escalado. Así nada más. Pasa por acá. Y acá pasa otro sumador. Ya. A ver. Entonces yo quiero reconocer la ecuación que relaciona el x de t y el y de t. En principio, fíjense que en un primer instante no va a haber nada que sume acá, ¿verdad? Así que el x de t pasa por acá. Luego, cuando x de t pasa por esta cajita que tiene d de letra, es un diferenciador. O sea, ¿qué hace esta cajita? Lo deriva al x de t. O sea, ¿cuál sería la entrada para esta cajita? Es el x de t y la salida sería la derivada. ¿De acuerdo? Ahí está. Y obviamente, como tiene dos fuentes acá, va a salir también por aquí la derivada. Ahí está. ¿Qué más? Luego acá arriba, ¿sí? Acá arribita, vemos que está la derivada y este multiplicador. ¿Qué es lo que? Bueno, no, no es multiplicador, es escalador. ¿Qué es lo que hacemos? Esto de acá viene a ser 3x derivada de t. Ahora, ¿qué hacemos? Este punto se reparte nuevamente. Acá tendríamos, hasta este instante, tendríamos 3x', ¿de acuerdo? Y, a ver,
Ah, no, espérate, estoy mal. A ver, déjeme recordar también. Pensé que lo había puesto más fácil. A ver, a ver. Ah, ya, ya. Sí, acá sí lo he puesto, no, no es un ejemplo tan rápido. Bueno, antes de hacer esto, entonces vamos a comentar los efectos, ¿de acuerdo? Ya, un previo acá. Entonces, mira, siempre en un sumador va a haber varias señales entrantes, XDN, HDN, y una sola señal de salida, que sería la suma, ¿de acuerdo? En un multiplicador que representas un circulito por un X, también va a haber varias señales entrantes y solo la señal de salida que es el producto de las señales. Igual, a veces se representa este sumador, no cada si tú ves es un más, pero a veces se representa así, con una sumatoria. También hay un derivador o diferenciador, ¿no? Que sería simplemente la señal de entrada y la salida, ¿quién es? Es la derivada. Acá hay un multiplicador, ya, multiplicador se llama, que es a la señal de entrada se le multiplica por un coeficiente establecido, ¿no? A la señal, y eso es lo que sale. Un integrador sería básicamente que a la señal de entrada lo integras en un intervalo de tiempo y eso sería tu señal de salida. Un retardador que es simplemente cuando tienes la señal de entrada x de t y te resulta la señal, digamos, retrocedido t segundos, ¿no? T sub 0 segundos. Muy bien. Ya, ahora sí. A ver. Bueno, en sí, sí es un poquito más complejo realmente, porque, a ver, acá está la señal de salida y de t. Quiere decir que por acá ha habido y de t y por acá estaría también y de t, ¿no? Porque una y de t ha tenido que entrar acá y ahí está. Entonces, aquí tenemos y de t. Ahora, esta y de t lo que hace es esperar una señal de aquí para que lo sume y para que haga un resultado por acá, que va a ser una derivada aquí. Ya, a ver, sería entonces, a ver, sería colocar aquí, ya, una señal de paso W de t. W de t, que es la señal aquí, W de t, esto de aquí sería el resultado de la suma, que sería x de t más W de t, y acá tendríamos la derivada, ¿no? X' de t más W' de t. Y acá también tendríamos la derivada X' de t más W' de t. Y acá tenemos una primera ecuación, fíjate. En esta parte de aquí hay una primera ecuación. ¿Qué es qué cosa? Que W de t es igual a Y de t más X' de t más W' de t. ¿Cierto? Ahí está. Y acá tenemos otra ecuación. Acá tenemos la ecuación y de t es igual a x' de t más w' de t. ¿Cierto? Ahí está bien o no. Ah, pero por 3, ¿verdad? Por 3. Por 3. Ya está. Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos decir? La idea es deshacernos de W de estas dos ecuaciones. Ya. La idea es deshacernos de W en estas dos ecuaciones. Ya, mira, vamos a primero reemplazar la derivada de W, ¿no? Fíjate que la derivada de W de t, en la de aquí nada más, sería y de t menos 3x de t, todo esto sobre 3. Entonces lo que voy a hacer es W de t igual a cuánto, al y de t más x' de t, más el W', que es ahora y de t, menos 3x' de t sobre 3. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Vamos a derivar esta expresión. W derivada es igual a primera derivada de y más segunda derivada de t
más, en este caso, primera derivada de y menos 3 veces la segunda derivada de x sobre 3. Pero ahora el w, ¿quién es? Es esto de acá, ¿no? Y comenzamos acá. Y de t menos 3x' de t sobre 3 igual a toda esta parte de aquí. Entonces acá quedaría despejar nada más el y de t, ¿no? Todo por 3 y pasamos a sumar, sería y de t es igual a 3y' de t más 3x' de t más 3 veces segunda derivada más y' de t menos 3 veces segunda derivada de t. Cancelamos lo que se tenga que cancelar y nos quedaría que y de t es igual a 4y' de t más 3x' de t. Bueno, como puedes observar, es una ecuación diferencial lo que nos queda, sería resolverlo, y con eso ya tendríamos, ¿no?, la respuesta y de t. ¿Sí? Es eso nada más. Muy bien. Entonces, ahí está. Bueno, acá hay algunas representaciones nada más, ¿no? Ya sabes que en cascada, bueno, es en serie, o puede haber conexión de sistemas, ¿no? Hay sistemas conectados en serie o en paralelo, o con retroalimentación, como puedes ver acá lo que hemos visto, ¿de acuerdo? Acá también es retroalimentación. Acá, por ejemplo, es un sistema en paralelo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces eso sería todo, chicos. ¿Alguna consulta? ¿Una pregunta por ahí? Como digo, esta parte es conceptual, ¿no? ¿Qué puede decir? Te pueden decir, tal ecuación representa un sistema invariante en el tiempo, ¿no? Entonces tú tienes que recordar el concepto, ¿no? Y decir, no, a ver, si yo retardo tanto según tanto tiempo, la respuesta también se retarda esa misma cantidad de tiempo, reemplazarías nada más y listo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? Profe, ¿va a haber una clase adicional o es Va a todo ser lo esto? último. Sí. ¿Alguna consulta, chicos? Bueno, ya nos quedamos aquí. Por favor, el día martes a las 4 exactito vamos a empezar, ¿no? Y si gustan pueden venir unos 5 o 10 minutos antes, ahí para poder eh, empezar, para ganar algunos minutos, pero a las 4 exacto va a empezar el examen, ¿ya?